Bienvenidos a este conversatorio sobre salud ambiental y su relación con la salud de las personas. Este conversatorio está dirigido principalmente enfocado en, en la salud de la infancia, en los niños y su relación con el ambiente. Actualmente nos acompaña el doctor Claudio Cisterna, quien es médico pediatra, magíster en salud pública y gestión hospitalaria, es jefe del servicio de pediatría del Hospital Dr. Gustavo Frique de Viña del Mar, es docente de la carrera de medicina en la Universidad de Valparaíso y además tiene asignado algunos módulos del magíster de salud pública. También es expresidente de la Sociedad Chilena de Pediatría de la Quinta Región y actualmente miembro del Comité de Salud Ambiental Infantil. Ya, doctor, nos gustaría que nos comentara un poco cuál es la situación actual de la salud y el medio ambiente en relación con los niños, cuáles son las principales problemáticas sanitarias que se están generando en el país, de acuerdo a su experiencia. Bueno, primero buenas tardes y gracias por la invitación. Lo primero es decir que cuando uno habla de infancia, necesariamente está hablando de un ser que es mucho más vulnerable que otros seres de la misma especie, ¿cierto? Los seres humanos, cuando son pequeñitos, tienen varios factores, y nos vamos a referir primero a eso, que hacen que probablemente sean mucho más frágiles frente a lo que pueda ocurrir en el medio ambiente. Primero, metabólicamente, son seres que están en crecimiento, por lo tanto, estos niños que están en crecimiento tienen una maquinaria enzimática que es muy fácil de dañar, ya sea por agentes externos como contaminantes, por ejemplo. También en cuanto al aire, los niños respiran más ml de aire por kilo de peso que lo que un adulto, por lo tanto la cantidad de aire que el niño consume también, si está contaminado, puede provocar más daño. Entonces un niño que está en crecimiento, que tiene por lo tanto la exposición a los tóxicos eventualmente, y esta exposición a tóxicos también puede ser provocar un daño permanente en la salud de este niño que no solamente se va a ver en este momento, sino que reflejado en muchos años posteriores y probablemente también le va a quitar años de vida a este pequeño. Entonces, una primera mirada es decir que el niño, por su condición de niño solamente, es un ser que va a estar más expuesto al daño que provoca el medio ambiente. Pero por otra parte también hay otros factores que menciona muy bien el doctor Juan Antonio Ortega cuando hace sus ponencias, que son el niño está más cerca del suelo, por ejemplo. ¿Ya? Son cosas muy bastante básicas, pero el niño está más cerca del suelo y tiende a jugar más con tierra, ¿cierto? Y con elementos que puedan ser potencialmente contaminantes. Habitualmente los niños también hay otro factor que también consideramos importante, es que el niño no vota, ¿ya? Desde el punto de vista político, ¿ya? Por tanto, es un niño que también tiene que solamente recibir, ¿cierto? Lo que las generaciones mayores decidan en cuanto a salud ambiental, por lo tanto, es un niño que está también expuesto a las decisiones que tomen otros por sí mismos. Entonces es un paciente frágil, es un paciente que está más cerca de la contaminación, es un paciente que también está, desde el punto de vista también geográfico y físico, más por debajo y por lo tanto los contaminantes generalmente más pesados pueden hacer que el niño esté más en contacto con esto y van a llevar a que la posibilidad de daño va aumentando en unas células que están además tremendamente rápido y regenerándose por la condición solamente de ser niño. Esa es una de las primeras cosas que tenemos que acercarnos frente a esto. Pero también es importante entender que el niño, y esta es una segunda mirada que es interesante de plantear, no solamente el niño puede ser producto o puede ser producto del daño, puede provocar problemas en este pequeño, sino que además este pequeño también puede beneficiarse de la naturaleza, ¿ya? Yo creo que son las dos aristas como tenemos que mirar este tema, porque tiene esta cosa digamos, estas dos fases, en el fondo. Una primera fase en la cual el niño puede ser producto del daño toxicológico, se puede dañar, pero también un niño en general debiera estar mucho más en contacto con la naturaleza y ha aparecido una gran cantidad de trabajo en la actualidad que notan la importancia de que los niños, independiente, y esto es interesante, independiente de que la naturaleza pueda tener algunos contaminantes, el niño estando en contacto con la naturaleza, estamos pensando en bosques, en contacto con animales, en contacto con aire puro, con el sol, ¿cierto? Esta por sí mismo puede beneficiar la salud del niño. Estamos pensando en varias cosas. Sol, vitamina D,
el campo, movilidad, disminución de contacto con pantallas, ¿cierto? Se ha demostrado también que el estar en naturaleza disminuye claramente incidencia de enfermedades mentales, ¿ya? Disminuye la ansiedad. Hay varios trabajos que se han hecho disminuyendo la ansiedad en los niños, haciendo niños más felices en el fondo. Y una cosa que no deja de ser importante, que hablan mucho los que hablan de la biofilia, que es este amor a la naturaleza, que es que el niño desde pequeño va tomando cierta relación, establece una relación, un contacto precoz con la naturaleza que hace que probablemente ese ser sea una persona más responsable y mucho más cercana a al cuidado de la naturaleza. Entonces, cuando nosotros estamos enfrentando a un niño, enfrentamos todas estas dimensiones, ¿eh? La dimensión del daño, la dimensión de lo terapéutico, pero también estamos teniendo una tercera dimensión que es cómo proyectamos a este niño en el contacto con la naturaleza a un ser adulto que en el futuro va a tener una conciencia distinta, probablemente, que la conciencia que tenemos nosotros en relación a la naturaleza, porque ha sido algo que ha estado presente continuamente en sus vidas. ¿Y cómo lo ven algunas personas esto? Lo ven no solamente diciéndole a los papás que es bueno que el niño esté en la naturaleza, sino que además indicando naturaleza, ¿ya? Hay algunas interesantes publicaciones que hablan de que los médicos no debiéramos decirle, o no solamente los médicos, sino que los personeros de salud, las enfermeras, los kinesiólogos, los fonoaudiólogos, no debiéramos decirle al niño así como juega, sino que debiéramos decirle al niño juega tantas horas al día, participa, sal, está menos en contacto con pantalla y hablan algunos del concepto de déficit de naturaleza. Es decir, si un niño tiene menos de 2 o 3 horas de naturaleza a la semana, se considera un déficit de naturaleza y nosotros debiéramos indicarle a un niño que al menos 2 o 3 horas de la semana debiera estar en contacto con naturaleza, porque eso ha demostrado beneficios, ya sea desde el punto de vista del neurodesarrollo, como también de alguna protección de algunas enfermedades crónicas del adulto que pueden partir de la infancia, como la obesidad, como la hipercolesterolemia, como la diabetes. Por tanto, todas estas dimensiones son importantes de entender cuando uno está pensando en lo que, cómo la naturaleza de alguna forma va engarzando con la infancia. Y es por eso que es tan importante que como pediatras, como sociedades de pediatría, entendamos a la naturaleza como una tremenda herramienta, por una parte, que nos ayuda a que estos niños puedan tener un desarrollo más adecuado, pero también tenemos que proteger a esta naturaleza para que, por otra parte, evite el daño futuro en estos chiquillos. Doctor, ¿y cómo cree usted que podemos generar esta conciencia en las personas, sobre todo en el personal de salud? Porque además muchas veces los mismos padres se quedan más contentos si usted les da un medicamento, así les da una receta, como dice usted, de estar en contacto con la naturaleza. Además que actualmente en Chile no es muy fácil tener contacto con la naturaleza en Mira, muchas ciudades del país. sí, mira, eso es súper interesante. Son dos cosas súper interesantes. Primero, porque efectivamente yo creo que tenemos que empezar en el pregrado. O sea, claramente en todo lo que tiene que ver con carreras de la salud, el pregrado creo que es un momento potente y también aprovechar de que muchas generaciones nuevas vienen con una, digamos, sensibilidad distinta con la naturaleza, ¿ya? Probablemente mi generación ya más vieja, yo voy cerca de los 60 años, ya teníamos una relación distinta con la naturaleza y mucho una más depredadora, en el fondo, ¿cierto? La naturaleza como usándola para nuestro beneficio personal. Hoy día uno ve que hay una conciencia un poco mayor, tal vez no todo lo que debiera, pero hay una conciencia mayor en el tema, por ejemplo, de la energía renovable, ¿cierto? En el tema del uso de ropa, por ejemplo, que se pueda reciclar, el reciclaje en general, ¿cierto? El cuidado del medio ambiente con lo que tiene que ver con interacción de industria, la producción de desechos tóxicos, etcétera. Hay una mayor conciencia. Sin embargo, eh, yo creo que tenemos que darle un carácter mucho más formal, ¿ya? Porque pareciera ser que es como lo más natural del mundo es ser un estudiante, no, si estar con la naturaleza y está bien, indíquenlo, díganlo. Pero yo creo que aquí tenemos que, es cuando viene la gran responsabilidad de transmitir a las generaciones nuevas de nuevas enfermeras, nuevos médicos, De tomarse nuevos. en serio este tema. Exactamente, de tomárselo en serio, de tomarlo no es solamente como algo que es entretenido, que es bueno, sino que es necesario, urgente, ¿ya? Y cuando nosotros vamos a entender cómo
la contaminación ambiental puede provocar daños, sobre todo en niños pequeños, cómo el mal uso de los suelos puede dejar generaciones y generaciones con daños permanentes, aumentar la incidencia de cáncer, aumentar las enfermedades crónicas no transmisibles. Cuando entendamos con números, con cifras, con evidencia en el fondo, que esto es tan relevante como cuando nos enseñan una infección urinaria, cuando nos enseñan una neumonía, y ponerla al mismo nivel, porque parece que no lo ponemos al mismo nivel, parece que esto es como algo menos importante. Entonces, no sé si yo por lo menos actualmente no tengo claro, pero es muy probable que en las escuelas de medicina, en lo particular, no tengamos clases de medio ambiente propiamente tal, sino que está como metido dentro de otras cosas, como que es bueno cuidar el medio ambiente, pero cuando Están entendamos muy separadas las absolutamente, materias, muy absolutamente, separadas, sí. absolutamente. Y no las metemos como algo que tenga que estar, que es parte de todo en el fondo. Entonces, vamos a tener que generar una conciencia académica también para poder darle el peso a a este conocimiento que hoy día, tú lo sabes, es muy potente. O sea, hoy día no estamos hablando de supuestos. Hoy día no estamos hablando de teoría, o estamos hablando de evidencia, estamos hablando de que hoy día la cantidad de evidencia potente que existe en relación a cómo el beneficio que nos puede aportar la naturaleza y el daño que puede aportar la naturaleza en los seres humanos, esta relación que está muy intrínsecamente unida, no es una teoría, ya no es una teoría, es una tremenda realidad sólida. Entonces, por ahí tenemos que empezar a meter estos temas como temas importantes. Y tú te das cuenta, por ejemplo, nosotros mismos en este conversatorio, ¿cuántos médicos o cuántas personas somos miembros de este comité ambiental de la Sociedad Chilena de Pediatría? Somos 4 o 5 personas. Y es porque no hay, ¿ya? En los profesionales tampoco la conciencia de lo importante que este tema debe ser y cómo lo transversalizamos para todo. Porque si estamos hablando de asma bronquial, estamos hablando también de contaminación. Si estamos hablando de insuficiencia renal, también estamos entendiendo la contaminación y estamos entendiendo la protección de los alimentos éticos, ya también para un buen crecimiento, un buen desarrollo del niño. Entonces, en cada área que nosotros vamos a hablar de la medicina en general, la naturaleza puede hacerse presente y tenemos que verla, tenemos que descubrirla, porque de lo contrario vamos a estar siempre pensando que es algo secundario y ya, como lo hemos escuchado tantas veces, ya no tenemos tiempo, ya se nos acabó el tiempo. O sea, tal vez hace 100 años atrás había tiempo para poder hacer algunas cosas, pero hay cosas que ya no hicimos. Entonces, en este momento ya es el momento urgente de tomar decisiones y de hacer cosas muy potentes. Y una de las cosas importantes es que las personas que trabajamos en salud nos tomemos en serio este tema y empecemos a hacer, aunque sean pequeñas acciones, porque lo que puede pasar también es que, no sé si tú sí tienes esa sensación, pero la gente dice, pero ¿qué vamos a hacer si ya está todo perdido? Ya no hay nada que hacer. Pero tiene que haber en los espacios donde estemos, generar el suficientemente la suficiente potencia para poder entender que lo que nosotros podamos hacer, por muy mínimo que sea, va a ir generando en el futuro algunos cambios. De lo contrario, mejor no hagamos nada. Si pensamos que esto que estamos haciendo no tiene ninguna utilidad, mejor no hagamos nada. Pero nosotros, tú, yo, creemos que sí, el estar conversando estos temas, el estar poniendo estos temas en la mesa, sí necesariamente tiene que ser urgente. Ya no nos queda tiempo, ¿ya? Así que es muy importante poder transmitirlo de esa forma, con esa intensidad. La importancia de las acciones de uno individualmente. El otro día usted dijo una frase muy linda sobre la melodía, que la melodía no tenía sentido sin las notas. ¿Cómo era? Absolutamente, claro que cuando uno tiene una melodía o una sinfonía, uno puede decir, yo que soy un fa o que soy un re, ¿qué Ujú. importancia tengo dentro de esa melodía? Sin embargo, cuando se junta el do con el re, con el mi, con el fa, con el sol, en un pentagrama, con una llave de sol o con una llave de fa, entre todos construyen una sinfonía o una melodía. Si cada una de las notas dijera que lo que va a hacer en forma particular no sirve para nada, no habría sinfonía, no habría canciones. Entonces, por eso que es importante entender que somos pequeñas notas, pero estas pequeñas notas, si nos vamos juntando, vamos a poder hacer hermosas canciones que construyan que esta sociedad tan dañada, que hemos dañado tanto, que le hemos hecho tanto daño, todavía podemos iniciar caminos, aunque parezcan un poco utópicos, aunque parezcan un poco irreales, de poder hacer algunas mejoras, porque si no, no estaríamos conversando lo que estamos conversando hoy día.
Sí, me parece muy bonito mirarnos como sociedad, como en comparación con una melodía. Yo creo que es lo que tenemos que hacer, considerar que nuestras acciones son importantes. Y bueno, como dice usted, los niños son súper frágiles y son muy susceptibles a todo. También debemos tomar en consideración que ellos aprenden muy rápido. Entonces, es el momento en donde nosotros les podemos enseñar todos estos temas que usted nos está comentando. Y respecto a esto, ¿cómo cree usted o quiénes cree usted que son los principales actores para considerar como factor protector la naturaleza? Sin duda los profesores, ¿ya? Primero los padres, obviamente, ¿eh? Primero los padres, ¿ya? Pero si no tenemos padres que han sido educados por profesores, ¿sí? Vamos a estar un poco cojos ahí. Entonces, yo creo que tenemos que, las personas que tienen el conocimiento, que tienen la evidencia que la pueden mostrar, tal vez a nivel de la educación preescolar y los profesores, las educadoras, los profesores de los primeros años de vida, tienen que ser también agentes de cambio potente, ¿ya? Pero no solamente que, que sean agentes de cambio y que entreguen este conocimiento como una materia más, ¿ya? Sino que de nuevo transversalizándolo y metiéndolo en cada una de las acciones. Cuando hemos visto en otros países del mundo cómo enseñan, cómo hacen la enseñanza, hoy día la enseñanza cada vez está más lejos de ser una enseñanza que esté en un banco de clase, en un pupitre, con 30 alumnos y un profesor adelante. Hoy día la enseñanza tiene que partir desde lo experiencial, de cómo hago experiencia al conocimiento y aprendo de forma significativa. Y eso es que los profesores cambien un poco la metodología, y esa metodología tiene que ser de poder aprender en espacios abiertos, aprender en bosques, aprender en lugares que tengan naturaleza. Ahora, tú decías algo bien cierto y que lo había olvidado ahora, que tiene que ver cómo lo hacemos en las ciudades, donde no hay naturaleza. Hay un artículo que leí hace un tiempo atrás con respecto a la biofilia y que decía que tenemos dos posibilidades y decir, bueno, yo vivo en una ciudad y por lo tanto no tengo ninguna posibilidad de tener contacto con la naturaleza, o si no, hacer que la naturaleza venga a mí, ¿ya? ¿Y cómo? ¿Ya? Ellos decían, es posible plantar una pequeña plantita en un tarrito, decían ellos, ¿ya? Es posible poner fuera de tu casa un poquito de agua para que lleguen aves a beber, ¿ya? Entonces, planteaba cómo un padre, por ejemplo, en un lugar muy estrecho, puede poner en una ventana, puede poner en una terraza, en una mini terraza, puede generar colectivamente, por ejemplo, en algún lugar, en unas viviendas de cualquier tipo, ya sea muy ABC1 o muy populares, generar espacios comunes, ¿ya? Para tener naturaleza diversa a la vista, de manera que los niños lo puedan ver, lo puedan vivir lo que es el crecimiento de un pasto, el crecimiento de una planta, que lo puedan experienciar, que la puedan tocar, que la puedan oler. Y eso a veces es fácil en lugares, yo vivo en Limache, donde hay mucho espacio verde y grande, pero en lugares como Santiago, donde hay poblaciones que tienen muy poco verde, pueden hacer que la naturaleza vaya a sus casas. Entonces, poner eh, plantas, poner agua para que lleguen las aves y experimentar la naturaleza que está ahí. Hay mi hermana trabaja en una cárcel en Italia y, y ella me contaba que para los presos una de las eh, actividades favoritas era mirar aves. Y yo decía, ¿cómo mirar aves desde una cárcel? Que están todos encerrados. Todo lo contrario. Claro, y ellos lo que miraban era que ellos, como estaban tantos años encerrados, aprendían que las aves migraban, ¿cierto? Y ellos iban Ujú. encontrando en las aves, iban descubriendo que todos los años llegaban las mismas aves y las iban descubriendo y las iban aprendiendo. Entonces decían, por ejemplo, voy a inventar, los mirlos llegan en septiembre y ellos dibujaban a los mirlos, los conocían a los mirlos, estudiaban de los mirlos. Entonces, cuando llegaba el próximo año, en septiembre, van a llegar los mirlos, ¿ya? Y así todo el año tenían una serie de aves que iban a salir desde la cárcel hasta el mundo,
por las corrientes migratorias de las aves, y permitían a los presos, y eso me decía ella, los permitían de alguna forma liberarlos, ¿ya? Liberar sus espíritus a través de las aves, porque sabían que ese pájaro iba a volar, pero en algún momento nuevamente iba a volver. Entonces, nosotros a veces nos complicamos con querer decir, es que yo no tengo patio, es que yo no tengo un parque, es que yo no tengo un área forestal para ir a ver. Pero personas que están en lugar encerrado con tanto cemento como una cárcel son capaces de ver en un ave, por ejemplo, el contacto o la relación que puedas tener con la naturaleza. Por lo tanto, si bien es cierto, tal vez uno puede decir, pero eso, ¿en qué ayuda? ¿Ya? ¿En qué ayuda? Eh, Tal vez no va a ayudar a salvar el mundo en su toto, ¿ya? Pero cada persona que va teniendo un contacto con la naturaleza puede generar con otros seres humanos una cadena, una melodía de nuevo, que vaya a construir desde la cárcel hacia afuera y desde afuera hacia la cárcel para hacer que esta naturaleza nos vaya invadiendo en todos los espacios. Porque si hay algo que ha vivido siempre con los seres humanos en la naturaleza, siempre los seres humanos hemos vivido alrededor del agua, alrededor del fuego, alrededor de las plantas, alrededor de los alimentos. Nos alimentamos por la naturaleza, respiramos gracias a la naturaleza, sentimos, experimentamos sensaciones hermosas y feas en la naturaleza. Entonces, si nosotros logramos descubrir a través de lo que tenemos a nuestro alrededor, aunque sean en lugares tan cerrados como los que estamos en este momento tú o yo, y descubrir la naturaleza, vamos a poder hacer que esta conciencia transversal que decimos se vaya generando, si no en nosotros, en los que vienen después de nosotros. Necesitamos aprender a convivir con la naturaleza. Absolutamente. Nos ha costado un poco y es un gran desafío que tenemos por delante y hay que empezar de a poco. Me estaba pensando en cómo podemos educar a los padres y me imagino que una gran instancia, un buen lugar son los centros médicos. Quizá el equipo de salud puede generar instancias con, con los padres y los niños y educar sobre la importancia de la naturaleza y las repercusiones que tiene en la salud. Lamentablemente, actualmente los niños están presentando muchas enfermedades que antiguamente no se veían en los niños y se veían solamente en los adultos y que podemos prevenir con la naturaleza, sobre todo las patologías de salud mental, las patologías como la diabetes, la obesidad que está tan presente actualmente en Chile en los niños. Y ayuda también a disminuir la adicción a la tecnología que está tan presente actualmente y que está tan difícil de sobrellevar. Es verdad, y Yo no eso sé cómo ve usted esto sí, en sus pacientes, el uso de la tecnología como un gran problema, me imagino. pero sabes tú que yo creo que hay que mirarlo como una gran oportunidad también, o sea, porque no podemos ponernos a pelear, o sea, nosotros estamos, tú estás en Inglaterra y yo estoy en Chile y estamos hablando gracias a la tecnología. Entonces tampoco debemos demonizar ni a la tecnología, sino que debemos ser lo suficientemente inteligentes, y lo somos, para poder utilizar la tecnología a nuestro favor, ¿cierto? Eh, Hay varios organismos internacionales que recomiendan que hay muchos contenidos que son saludables en el fondo, ¿cierto? Si el tema es que no tenemos al niño o a una familia conectada totalmente con contenido de baja calidad y por muchas horas al día, por supuesto que eso va a ser absolutamente poco beneficioso e incluso deleterio. Sin embargo, si tenemos contenidos de buena calidad, ¿cierto? Y contenidos que puedan ser en conjunto con la familia, por ejemplo, nos van a ayudar a que esa familia pueda tener contacto con otros lugares, contacto con otras culturas, con otras generaciones. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que mencionaba mucho en algunos textos es que los niños hicieran contacto como el que estamos haciendo nosotros con niños de otros países para conocer la realidad de otros mundos, de otros lugares, a través de este tipo de tecnología. Entonces, nosotros vamos a tener que, como papás, como pediatras, organizarnos. ¿Cómo hacemos? El niño tiene que tener ciertos horarios para la tecnología, el niño tiene que tener ciertos contenidos que tengamos que regular, obviamente, ¿cierto? Tenemos que preparar contenidos para que sean para las distintas edades también, poner límites en cuanto a que haya lugares en las casas que sean libres de pantallas, por ejemplo, una habitación, un comedor, deben ser libres de pantalla, y con esto vamos educando. Pero sabes tú que yo creo que hay algo que yo le digo mucho al papá cuando hablo con ellos en la consulta, que tal vez debiéramos partir al revés. Tal vez no debiéramos partir diciéndole a los papás que tu hijo no vea televisión, que tu hijo no tenga computador, que tu hijo no tenga un tablet, sino que debiéramos partir desde pequeños
introduciéndolos en la naturaleza intensamente. ¿Ya? Me tocó un papá el otro día que tenía su guagua de 10 meses y que fueron a Torres del Paine. Y todos le dijeron que estaban absolutamente locos. ¿Ya? Y fueron y me mandaban las fotos de allá con su hijo. Y yo le pido a los niños que me manden fotos de su contacto con la naturaleza. Y tú no sabes cómo me llegan fotos de los niños abrazando árboles, jugando con tierra, jugando con los Qué animales. lindo. Y eso empieza a generar que estos niños encuentran en la naturaleza un momento de diversión y de encuentro distinto y que van a poder usar la tablet o la pantalla. Pero hoy día los niños aprenden primero a estar frente a una tablet que a estar frente a la tierra. Eso es lo que está pasando. Entonces lo que tenemos que hacer es que desde pequeño los niños tengan contacto. Me pasa mucho que en esta época de invierno los papás dicen no voy a sacar al niño para que no se resfríe y tienen al niño encerrado todo el tiempo en un lugar cerrado, con poca ventilación, con calefacción y no lo sacan. Es un error. Si el estar en contacto con la naturaleza en un lugar abierto, donde no hayan niños contaminados, contagiados, en vez de tenerlo en un mall o tenerlo en un cine, por supuesto que va a ser fabuloso para los niños porque producen vitamina D, absorben un aire de mejor calidad, tienen contacto, están más tranquilos, menos estresados, etcétera. Por lo tanto, si nosotros hacemos al revés, no le digamos a los niños que no estén en contacto con la televisión, sino que antes de eso, le digamos que estén en contacto con la naturaleza, el contacto con la televisión, con las pantallas, debería ser secundario si hemos generado una buena base de conocimiento y de experiencias al lado de la naturaleza. ¿Cómo ha sido su experiencia cuando le indica naturaleza Ha sido a las maravilloso. familias? Ha sido maravilloso porque es muy increíble lo que pasa con los chicos. ¿Ah? Los chicos me dicen, doctor, ahora todos los días cuando llego del colegio mi mamá me lleva al parque, ¿ya? Y acusa, y te dicen, y el miércoles no me llevo al parque, ¿ya? O llegan con la foto en el teléfono, mamá, muéstrale la foto al tío de cuando jugamos con el perro o cuando fuimos o me traen una flor de regalo, o sea, o el otro día me mandó un niño una hermosa foto de abrazando un árbol y me decía, nunca había abrazado un árbol, me dijo, y se sintió muy bien, me dijo. Entonces, uno, cuando empieza a indicar esto y a hablar de esto, la gente primero se extraña. Es muy extraño que tú le digas a la gente, yo les escribo en los cuadernos, dosis de naturaleza, al menos 4 veces a la semana, 45 minutos, y me dicen, doctor, ¿pero dónde? Al parque, o una vuelta a la manzana, o plantar algo, o plantar una semilla, o jugar con agua, no sé, cualquier cosa, inventamos algo, si no tenemos cómo, pero siempre los papás se la van a ingeniar y los hijos también. Y finalmente los niños empiezan a adquirir un gusto por esto y los papás el otro día, muy motivados, unos papás me mandaron una foto porque el día domingo, en vez de salir a comer, habían salido a hacer picnic, ¿ya? Y habían salido la familia con los abuelos a hacer un picnic, en vez de salir a comer a un restaurante, llevaron un par de cosas y las comieron en un cerro por ahí que estaba cerca de su casa. Entonces, cuando uno empieza a generar este tema, lo empieza a poner ahí, ¿ya? Lo pone como algo real, concreto, y con cosas concretas la gente lo empieza a tomar, y sobre todo los niños. Los niños, sobre todo, los niños increíblemente son los que, como decimos acá en Chile, agarran papa al tiro, ¿ya? Inmediatamente los niños toman esto, lo hacen suyo y después lo exigen un poco los padres. Por eso que tenemos que trabajar con los niños, trabajar con los padres y trabajar con los colegios. El otro día me llamaba mucho la atención que una tía de un jardín me decía, doctor, yo di una charla similar a esto el otro día en un jardín infantil y me decía, ¿usted me creerá que los papás se enojan cuando el niño llega sucio a la casa? Entonces yo le decía, pero ¿cómo? Le decía, si el niño, si va a un jardín infantil, se va a ensuciar, ¿sí? Va a jugar con tierra, va a transpirar, va a andar con los mocos colgando, es un niño que se tiene que mover y tiene que generar cosas alrededor de él. Si el niño no hace nada, es que estuvo todo el día sentado o frente a una pantalla. Entonces, los papás van perdiendo un poco esto y le van teniendo temor a que el niño tenga contacto con la naturaleza porque esto puede ser deleterio y no es así. La mayoría de la historia de la humanidad hemos estado en contacto con la naturaleza. Y así un pedacito de la historia del hombre hemos estado encerrados en casas limpias. Ujú. ¿Cuáles son, doctor, específicamente los beneficios que usted sabe que se ha comprobado eh, al pasar tiempo con la naturaleza, con la disponibilidad de zonas verdes alrededor?
Bueno, hay varios trabajos que han demostrado, donde hay más demostraciones, es fundamentalmente salud mental, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con salud mental, se ha demostrado el aumento de algunos neurotransmisores, ¿cierto? En pacientes que disminuyen incluso el consumo de medicamentos antidepresivos, de medicamentos ansiolíticos. Entonces, en pacientes de salud mental, el uso de medicamentos de esta esfera se ve disminuido por el estar en la naturaleza. También los pacientes también oncológicos, que eso fue un trabajo que hicieron en España, los pacientes oncológicos también cuando están en naturaleza, luego que han terminado, que son pacientes que terminan con mucho daño emocional también por lo que han sufrido, también mejoran mucho eso. La obesidad infantil, eso no hay ninguna duda, la disminución de la obesidad infantil en los niños que están más tiempo en la naturaleza que encerrados y sentados. Y si además de esto le sumamos una alimentación saludable, los beneficios ya se multiplican, porque evidentemente el estar en la naturaleza y estar alimentándose sano multiplica los beneficios. Sabemos que un niño que está con temas de sobrepeso y obesidad, que aumenta la actividad física y come saludablemente, tiene que ir esas dos cosas de la mano para mejorar las condiciones en general. En temas bien específicos, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la frecuencia respiratoria, aumenta los niveles de endorfinas, ¿cierto? Hay muchos trabajos que van midiendo una serie de parámetros y también disminuyen el cortisol, lo que quiere decir que las personas que están a nivel de naturaleza tienen menos estrés y el cortisol y el estrés sabemos también que crónicamente puede desencadenar enfermedades, por ejemplo, como la hipertensión arterial. O sea, la verdad las cosas que desde la esfera de salud mental y de enfermedades crónicas no transmisibles, hay muchas que pueden verse beneficiadas en conjunto con otras estrategias también, no como única estrategia, como en conjunto con otras estrategias, para poder apoyar terapéuticamente el manejo de un paciente o de un o de un ser común y corriente que quiera ser más saludable. Tenemos entonces una gran cantidad de evidencia que, que nos apoya en esta iniciativa. Entonces, nuestro trabajo es comenzar a tomar acciones, trabajar como equipo de salud, implementar educación en los equipos de salud para los niños, para las familias y sumarnos a los colegios. Yo creo que el mayor desafío ahora es tratar de unir la salud con la salud ambiental, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Yo creo que la palabra ahí, eh, educar, nos quedamos cortos. Yo creo que tenemos que sensibilizar. Yo creo que, ¿sabe a qué apelo yo siempre en este tipo de cosas? Yo cuando inicio una reunión de este tipo en alguna parte les digo, por favor, recuerden en este momento lo que sintieron cuando estuvieron de vacaciones en alguna parte, frente a un lago, en un bosque, en la playa. Y la mayoría de las personas, por no decir todas, tienen una relación agradable con el lugar del cual estamos hablando. Hay una relación agradable. Por tanto, yo le digo, eso multipliquémoslo por muchas veces más y en muchas personas más. Entonces, la relación con la naturaleza, todos la hemos vivido y desde ahí tenemos que construir. ¿Por qué tus niños no van a tener la posibilidad de acercarse a la naturaleza si tú lo has vivido cuando probablemente has salido de vacaciones? Porque cuando salimos con vacaciones vamos a buscar algún espacio con naturaleza la mayor cantidad de veces para disfrutar de eso. Y ese Mm. disfrute tenemos que transformarlo y regalárselo a nuestros niños, a nuestros pupilos, a nuestros alumnos, a nuestros pacientes y en general a todo el que lo quiera recibir. Claro, no dejarlo solo para para las vacaciones. Exactamente. Unas vacaciones eternas. Ya, las vacaciones. Ojalá trabajar en la naturaleza. Así es. Eh, bueno, doctor, muchas gracias. No sé si tiene algunas últimas palabras. No solamente, Eh, solamente creer en esto, creemos que creer en esto, creer en el mensaje de que estar en la naturaleza, defender la naturaleza, proteger la naturaleza es eh, la única forma que nos queda de seguir viviendo en este mundo. Si seguimos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo por cientos de años y miles de años, y nos hemos transformado en tremendos depredadores, no nos va a quedar mundo para seguir viviendo y lo que es peor para la gente que amamos, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos, no va a quedar mundo. Se va a acabar este mundo si no somos capaces de hacer algo en este momento, ahora. Ya es tiempo de hacerlo ahora. Ya no podemos, no tenemos tiempo de hacerlo mañana, ya no podemos esperar. Así que la gran invitación es hoy ponernos a trabajar para hacer que este mundo sea un poquito, como decía
mi amigo Juan Antonio Ortega, un mundo en el cual naturalicemos a la humanidad, ¿ya? No se trata de humanizar, se trata de naturalizar a la humanidad, de hacer que la humanidad crea y vea en la naturaleza la verdadera salvación de todo el daño que hemos hecho. Eso nomás. Bueno, muchas gracias, doctor, por compartir toda su experiencia, su conocimiento. Esperemos que se puedan sensibilizar todas las personas y podamos poner en práctica todos sus consejos. Muy bien, pues. Buenas noches, que estés bien. Buenas noches.